Encuentro número 10 de las lecturas informales del libro del Yoga de los Sueños de Tenzin Wangyal Rinpoche. Estamos leyendo el capítulo 14, que es la práctica principal, y ya andamos por la página 130. El título es La secuencia. Las prácticas deben hacerse siempre en orden, siempre en orden. La primera parte, que tiene que ver con enfocar la A en la garganta, se hace cuando uno va a dormir. Idealmente, la segunda parte se hace 2 horas después, la tercera 2 horas más adelante y la cuarta 2 horas más tarde. Despertarse durante la noche mantiene el sueño ligero y facilita la práctica exitosa del yoga de los sueños. No es necesario dividir la noche en segmentos de 2 horas exactas, aunque puedes usar un reloj despertador si así lo deseas. Se trata solo de despertar y trabajar en 3 ocasiones. Pensamos en periodos de 2 horas porque por lo general las personas duermen aproximadamente 8 horas. Aunque este programa de despertar propicia claridad, es importante descansar adecuadamente. Así que no te preocupes si pierdes uno de los periodos de práctica y haces solamente 3. Incluso no hay que preocuparse si haces solo uno y pierdes 3. Haz lo mejor que puedas y no te preocupes por lo que no puedas hacer. Este es el secreto importante de la práctica. Haz lo mejor que puedas y no te preocupes por lo que no puedas hacer. Preocuparse no favorece la práctica, pero tampoco debe perder la intención firme de hacerla lo mejor posible. Solo hazla lo mejor que puedas. ¿Qué debes hacer si te quedas dormido después de la práctica y no logras despertarte hasta el amanecer? Practica entonces la segunda parte, no la tercera ni la cuarta. Nunca te saltes una de las 4 prácticas primarias. Hay consistencia en los resultados de la práctica porque todos los elementos están relacionados. Los diferentes chakras, colores, meditaciones, tiempos, elementos, energías y posturas trabajan juntos para generar una experiencia particular y desarrollar ciertas capacidades en el practicante. Cada nivel de la práctica evoca una cualidad energética de conciencia que va a ser integrada conscientemente. Y cada cualidad apoya el desarrollo de la siguiente. En virtud de que existe este tipo de desarrollo, es importante que las 4 sesiones se hagan en orden. La primera parte de la práctica está teñida del aspecto apacible de los sueños. Si vas a hacer solo una parte de la práctica, es mucho más fácil trabajar con este aspecto apacible que con el aspecto iracundo. Es más sencillo permanecer presente en una situación apacible que en una aterradora. Un principio general de la práctica es trabajar más a menudo con las situaciones que son más sencillas de manejar, para después practicar con las más difíciles en la medida en que vamos avanzando. En este caso, primero desarrollamos estabilidad en la presencia y luego trabajamos con aspectos que implican mayor desafío, como incrementar la claridad, desarrollar poder y, por último, desarrollar la imaginación iracunda. La primera parte de la práctica no está relacionada tanto con el hecho de desarrollar algo, sino con redescubrir la conciencia serena. Se trata de permitir que algo sea, no de hacerlo. Se trata de permitir que algo sea, no de hacerlo. Es como si después de estar muy ocupado y deprisa durante todo el día, llegas a casa y te abandonas a sueños apacibles.
Se requiere un poco de tiempo para descansar y recuperarte. El chakra que se utiliza es el de la garganta, que es el que se encuentra conectado con la potencialidad y con la expansión y contracción. Despiertas después de 2 horas y tendrás que haber dormido muy profundamente para sentirte descansado y relajado. Esto solo cambia la actitud y la cualidad de la mente. En la primera sesión de práctica se cultivan la estabilidad y la concentración, que son como la base del cuerpo. En la segunda sesión se trata de adornar el cuerpo, de desarrollar la claridad como un ornamento de la presencia estable. La claridad como un ornamento de la presencia estable. Entonces el foco se encuentra en el chakra del entrecejo, que está conectado con la apertura y el incremento de la claridad. Si uno desarrolla estabilidad en la primera sesión y claridad en la segunda, entonces puede desarrollarse poder en la tercera. El punto focal es el chakra más central en el cuerpo, el chakra del corazón, que está conectado con la fuente de la fuerza. Lo anterior no significa que por el solo hecho de soñar durante este periodo tendrás poder en el sueño. No. El poder se desarrolla como resultado de la práctica y de las 2 sesiones previas. El poder que se cultiva aquí no es un poder agresivo o rudo, sino el poder sobre los pensamientos y las visiones. El poder de estar libre de las reacciones habituales cuando enfrentamos las apariencias. Como un rey que se encuentra sentado en su trono, que es el asiento de su poder, tú te sientas en la base de tu propio poder, la conciencia pura. La práctica de la cuarta parte de la noche está basada en la estabilidad, la claridad y el poder, y en ella uno desarrolla la ausencia de miedo. Dentro de nosotros mismos se encuentran las causas de los sueños aterrorizantes. Y después de algunos logros en los primeros 3 niveles de la práctica, podemos evocarlas al enfocarnos en el tigre negro que está en el chakra secreto, el chakra más vinculado con las huellas kármicas iracundas. En este caso, la generación de sueños atemorizantes es resultado de la práctica y se estimula al practicante para que continúe teniendo este tipo de sueños y utilice la práctica para transformar las huellas kármicas aterrorizantes en el camino. De esta manera probamos el desarrollo de la práctica y posteriormente fortalecemos la estabilidad, la claridad y el poder que hemos cultivado. Las imágenes terroríficas ya no producen emociones de miedo, sino que son consideradas como oportunidades para desarrollar la práctica. Hay una alternativa. Puedes, si así lo deseas, centrarte solamente en un punto de la práctica hasta que obtengas resultados apropiados. Las prácticas deben hacerse en orden, pero en este caso trabaja solo con la primera sección de la práctica cada vez que despiertas, repitiéndola muchas veces durante muchos días hasta que tengas la experiencia de generar sueños apacibles y estabilidad de conciencia. Ya que has obtenido cierto avance en la primera parte, puedes trabajar solamente con la segunda, incrementando la claridad durante tantas noches como sea necesario, para generar sueños que tengan la cualidad de esa sección de la práctica, y hasta que haya un incremento en claridad durante la noche. Practica entonces la tercera, hasta que se manifiesten resultados, y finalmente practica la cuarta. Pero no hagas la segunda parte si antes no has hecho la primera, ni la cuarta si no has realizado la tercera. Repito, la secuencia es importante.
Algunas personas se sienten abrumadas por la aparente complejidad de la práctica, pero esto sucede solo al principio. En la medida en que uno maneja el yoga de los sueños, la práctica empieza a ser cada vez más simple. Cuando la conciencia es estable, uno no necesita hacer ninguna de las formas particulares de la práctica. Basta con permanecer en presencia y así los sueños serán lúcidos de manera natural. La práctica parece compleja solo porque tiene varios elementos diferentes, que deben trabajarse en armonía para apoyar de mejor manera al practicante, y al comienzo de la práctica es cuando se necesita más apoyo. Durante las preparaciones y las prácticas, tómate el tiempo necesario para entender plenamente cada uno de los elementos y utilízalos de manera conjunta. Una vez que logres lucidez en los sueños de manera consistente, puedes tratar de simplificar la práctica. Capítulo 15. Lucidez. Si alguien nos dice que ha pasado muchos años en retiro, nos causa una gran impresión, y con razón, pues sabemos que se requiere este tipo de esfuerzo para lograr la iluminación. Sin embargo, es algo que nos parece imposible en nuestras vidas tan ocupadas. Podemos desear llevar a cabo el retiro tradicional de 3 años, pero sentimos que nuestras circunstancias nunca nos lo permitirían. Por otro lado, todos tenemos realmente la posibilidad de hacer toda esa práctica, ya que durante los siguientes 10 años de vida pasaremos aproximadamente 3 años durmiendo. En los sueños ordinarios podemos tener experiencias muy agradables, pero también podemos sentir enojo, celos o miedo. Tal vez sea necesario que tengamos esas experiencias emocionales, pero no lo es que continuemos aumentando las inclinaciones habituales de apego y sintiéndonos abrumados por emociones y fantasías. En vez de eso, ¿por qué no practicamos las enseñanzas del camino? Podemos pasar esos 3 años de sueño haciendo las prácticas. Una vez que la lucidez se estabiliza, puedes hacer cualquier práctica durante el sueño. Algunas incluso tienen mayores consecuencias y de maneras más efectivas que cuando se hacen durante el día. El yoga del dormir desarrolla la capacidad que todos tenemos de soñar con lucidez. Un sueño lúcido, en este contexto, es aquel en el cual el soñante se da cuenta de que está soñando mientras sueña. Muchas personas, tal vez la mayoría, ha tenido por lo menos una experiencia de sueño lúcido. Pudo haber sido durante una pesadilla en la que uno se dio cuenta de que estaba soñando y despertó para escapar. O bien, pudo haber sido una experiencia especial. Algunas personas tienen sueños lúcidos sin proponérselo conscientemente. Una vez que las prácticas preliminares y la práctica principal hayan sido integradas en la vida del practicante, los sueños lúcidos empezarán a manifestarse con mayor frecuencia. El objetivo de la práctica no es precisamente soñar con lucidez. Sin embargo, hacerlo es un desarrollo importante a lo largo del camino de este yoga. Con respecto al sueño lúcido, hay muchos niveles distintos. En el más superficial, uno se da cuenta de que está soñando, pero tiene poca claridad y carece de poder para modificar el sueño. La lucidez se logra y se pierde por momentos, y prevalece la lógica del sueño sobre la intención consciente del soñante. En el otro polo de este continuo, los sueños lúcidos pueden ser extraordinariamente vívidos y parecer más reales que la experiencia ordinaria de vigilia. Conforme aumenta la experiencia,
uno va desarrollando mayor libertad en el sueño y es posible llegar a trascender los límites de la mente a tal grado que puede hacer literalmente cualquier cosa que imagine. Es obvio que los sueños no se manifiestan en la misma dimensión de realidad que la vida cotidiana. Si uno sueña que tiene un coche nuevo, eso no significa que a la mañana siguiente no tendrá que tomar el autobús para ir al trabajo. En ese sentido, los sueños nos parecen insatisfactorios. Sentimos que son reales. Sin embargo, el efecto de los sueños puede extenderse a la vida diaria cuando en ellos cumplimos tareas psicológicas que han quedado inconclusas o cuando superamos dificultades energéticas. Lo más importante es que en los sueños podemos desafiar y superar las limitaciones de la mente. Al hacerlo desarrollamos la flexibilidad mental, lo que es de gran importancia. ¿Por qué es tan importante la flexibilidad mental? Porque las rigideces de la mente, las ataduras que nos imponen las perspectivas incorrectas, al oscurecer la sabiduría y limitar la experiencia, nos mantienen atrapados en identidades ilusorias y nos impiden ser libres. En este libro he hecho hincapié en la manera en que la ignorancia, la ambición y la aversión nos condicionan y nos mantienen atrapados en las tendencias kármicas negativas. Para progresar en el camino espiritual debemos disminuir la ambición y la aversión hasta que podamos penetrar en la base misma de la ignorancia y descubrir así la sabiduría que se encuentra tras ella. La flexibilidad de la mente es la capacidad que, una vez desarrollada, nos permite ir más allá de la ambición y la aversión. Nos permite ver las cosas de una manera nueva y responder a ellas en forma positiva, en lugar de ser llevados ciegamente por las reacciones habituales. Cuando varias personas distintas enfrentan una misma situación, reaccionan de manera diferente. Algunas se apegan más y otras menos. Cuanto mayor sea nuestro apego, es decir, cuantas más reacciones nuestras se basan en los condicionamientos kármicos, estaremos más controlados por las experiencias que vayamos encontrando. Si tenemos suficiente flexibilidad, el karma no podrá arrastrarnos. Si tenemos suficiente flexibilidad, el karma no podrá arrastrarnos. Un espejo no elige lo que refleja, permite que cualquier cosa aparezca y desaparezca en su naturaleza pura. El espejo es flexible en ese sentido porque no se apega ni rechaza. No trata de retener una determinada imagen, ni se rehúsa a reflejar otra. A nosotros nos falta esa flexibilidad porque no entendemos que cualquier cosa que aparezca en nuestra conciencia es sólo el reflejo de nuestra propia mente. En los sueños lúcidos practicamos la transformación de cualquier cosa que se presente. Cualquier límite de la experiencia puede romperse durante el sueño. Podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra. A medida que rompemos las limitaciones habituales de la experiencia, la mente se vuelve más ágil y flexible. Primero desarrollamos la lucidez, luego la flexibilidad y posteriormente aplicamos esa flexibilidad mental a toda nuestra vida. Cuando a través de las experiencias reconocemos que nuestras percepciones habituales son relativas y maleables, no nos vemos tan restringidos por ellas. Tampoco nos inhiben tanto nuestras identidades habituales cuando tenemos la experiencia de transformarlas y dejarlas ir.
De la misma manera en que podemos transformar las imágenes en los sueños, podemos también transformar nuestros estados emocionales y las limitaciones conceptuales en la vida de vigilia. ¿Cuándo podemos sentir que la naturaleza de nuestra experiencia es maleable y parecida a los sueños? Podemos transformar la depresión en felicidad, el miedo en valor, el enojo en amor, la desesperanza en fe, la distracción en presencia. Podemos transformar aquello que es poco sano en algo saludable. Lo que es oscuro podemos volverlo luminoso. Lo que es sólido y limitante podemos modificarlo para que se vea vasto y abierto. Hay que desafiar los límites que nos restringen. El propósito de esas prácticas es integrar la lucidez y la flexibilidad en cada momento de nuestra vida, así como abandonar la pesadez y el condicionamiento que implica nuestra manera de ordenar la realidad, de otorgarle significado y de dejarnos atrapar por la ilusión. El desarrollo de la flexibilidad. Una vez que hemos logrado desarrollar lucidez, las enseñanzas sugieren que hagamos muchas cosas durante los sueños. El primer paso para desarrollar flexibilidad tanto en los sueños como en la vida diaria es reconocer el potencial para lograrlo. En la medida que consideremos reales las posibilidades que las enseñanzas sugieren, la mente las incorporará en su potencial y empezaremos a ser capaces de tener experiencias que ni siquiera habíamos imaginado anteriormente. Tengo una computadora laptop y me parece muy divertido explorarla. Si activo un icono de la pantalla, se abre un archivo. Si activo otro, aparece otra cosa y así es la mente. La atención va hacia algo y es como activar un icono. Repentinamente aparece toda una cadena de pensamientos e imágenes. La mente continúa activando, moviéndose de una cosa a otra. Algunas veces tenemos dos ventanas abiertas, como cuando estamos hablando con alguien, pero pensando a la vez en otra cosa. Aunque comúnmente no pensamos que esto es como tener personalidad múltiple, podemos manifestar esas identidades múltiples en el sueño. En lugar de tener solo nuestra atención dividida, podemos dividirnos en cuerpos oníricos distintos, pero que existen simultáneamente. Un día, después de jugar con mi computadora, soñé con una pantalla en la que aparecían iconos que podía activar con la mente y que cambiaban todo el ambiente. Aparecía un icono de bosque y cuando lo activaba me encontraba en medio del bosque. Entonces aparecía un icono de océano y después de activarlo me encontraba en un ambiente oceánico. La capacidad para hacerlo ya estaba en mi mente, pero la manera en que surgió esta posibilidad de experiencia provino de la interacción con la computadora. Nuestros pensamientos y experiencias tienen influencia en los pensamientos y experiencias posteriores. La práctica del soñar trabaja con ese hecho. Las enseñanzas nos presentan ideas y posibilidades nuevas, así como las herramientas para ponerlas en práctica. De nosotros depende que éstas se manifiesten tanto en los sueños como en la vida diaria. Por ejemplo, las enseñanzas mencionan que podemos multiplicar las cosas cuando estamos soñando. Tal vez soñemos con 3 flores, pero como nos damos cuenta de que estamos en un sueño y que éste es flexible, podemos, si lo deseamos, hacer que aparezcan cientos o miles de flores. Toda una lluvia de flores. Pero primero tenemos que saber que esa posibilidad existe. Si no sabemos que la opción de multiplicar objetos está allí, entonces dicha opción no existe para nosotros. En las investigaciones sobre los sueños realizadas en Occidente,
Se ha encontrado que las personas pueden mejorar sus habilidades practicándolas durante sus sueños o ensoñaciones diurnas. Este conocimiento fue incorporado a las enseñanzas desde hace muchos siglos. Al utilizar los sueños, podemos cambiar nuestras formas habituales de estar en el mundo, incrementando lo positivo y disminuyendo lo negativo. Esto no se refiere únicamente a las habilidades que nos pueden ayudar en la vida diaria, sino que también se aplica a los niveles más profundos de la vida espiritual. Dirige siempre tu esfuerzo a la meta más elevada e inclusiva, ya que ésta automáticamente se encargará de las menos importantes. Aunque es bueno trabajar con los problemas relativos, una vez que uno se ha iluminado, no hay ya ningún problema. El Tantra Madre menciona 11 categorías de experiencia en las cuales es común que la mente se vea limitada por las apariencias. Todas estas tienen que ser reconocidas, desafiadas y transformadas. El principio es el mismo para todas ellas, pero es benéfico dedicar cierto tiempo a cada una, para poder introducir las posibilidades de transformación en la propia mente. Las categorías son tamaño, cantidad, cualidad, velocidad, logro, transformación, emanación, viaje, visión, encuentro y vivencias. Tamaño. Durante los sueños pensamos muy pocas veces acerca del tamaño. En cambio, en la vida cotidiana sí lo hacemos. Por lo que se refiere a esta dimensión, hay dos aspectos: lo pequeño y lo grande. Cambia tu tamaño en el sueño. Conviértete en algo tan pequeño como un insecto o en algo tan grande como una montaña. Transforma un gran problema en uno pequeño o una pequeña y bella flor en algo tan grande como el sol. Cantidad. Si aparece un Buda en tus sueños, bueno, haz que aparezcan 100 o 1000. Si tienes miles de problemas, redúcelos a uno. En la práctica del soñar, puedes quemar las semillas del karma incipientes. Utiliza la conciencia despierta, conduce tu sueño en lugar de ser llevado por él. Sé el sujeto más que el objeto de tus sueños. Cualidad. Con frecuencia las personas quedan atrapadas en una experiencia poco saludable porque no sabe que ésta puede ser transformada. Es necesario pensar en la posibilidad de cambio y practicarla en los sueños. Cuando estés enojado en un sueño, transforma esa emoción en amor. Puedes cambiar las cualidades de miedo, celos, enojo, codicia, desesperanza incesante y embotamiento. Ninguna de ellas te ayuda. Convéncete a ti mismo de que puedes trascenderlas y transformarlas. Puedes incluso decírtelo en voz alta para fortalecer este entendimiento. Una vez que has tenido la experiencia de cambiar una emoción en el sueño, también puedes hacerlo en la vida cotidiana. Esto te permite desarrollar mayor libertad y flexibilidad. No tienes que quedarte atrapado por los condicionamientos anteriores. Velocidad. En virtud de que al soñar estás por completo en la mente, puedes lograr muchas cosas en el sueño en tan solo unos segundos. Visita miles de lugares en un minuto. Aquieta una experiencia hasta que cada instante se convierte en un mundo entero. En el sueño las únicas limitaciones son las de tu imaginación. Logro. Cualquier cosa que te sientas incapaz de lograr en la vida de vigilia, puedes lograrla en el sueño. Hacer prácticas, escribir un libro, nadar a través del océano, terminar aquello que requiere culminarse. Un año después de que mi madre murió, se apareció en mi sueño para pedirme ayuda. Le pregunté qué podía hacer por ella y me dio el dibujo de una stupa, un monumento tibetano, pidiéndome que le construyera una para ella.
que la construyera para ella. Yo sabía que era un sueño, pero acepté la tarea como si fuera real. Vivía en ese entonces en Italia, perdón, donde existen muchas restricciones y reglamentos sobre la construcción y el uso del suelo. No así en India. No sabía cómo obtener los permisos, el dinero ni la tierra que necesitaba, así que pensé en pedir ayuda a mis guardianes. El Tantra Madre recomienda lo siguiente: pide ayuda a los guardianes del sueño cuanto te veas confrontado con una tarea que te parece imposible efectuar. Los guardianes aparecieron respondiendo a mi petición de ayuda. Un gigantesco árbol bodhi apareció en el sueño y repentinamente los guardianes lo transformaron en la estupa. En nuestra cultura creemos que construir una estupa para alguien que ha muerto le ayuda a transitar hacia su próximo nacimiento. Mi madre estaba contenta y satisfecha en el sueño, y yo también. Sentía que le había dado algo importante, algo que quizás ella no había obtenido cuando murió en casa, en India. Ahora se había logrado y ambos estábamos felices. Este sentimiento se extendió a la vigilia. Los logros en los sueños influyen en la vida cotidiana, ya que al trabajar con la experiencia se trabaja también con las huellas kármicas. Utiliza los sueños para lograr lo que es importante para ti. Transformación. Para los practicantes del Tantra es muy importante la transformación, ya que es el principio en el cual se basa la práctica tántrica. Sin embargo, es importante también para todos nosotros. Aprende a transformarte a ti mismo. Inténtalo todo. Conviértete en pájaro, perro, garuda, león, dragón. Transfórmate en una persona enojada, en una compasiva, en un humano envidioso y celoso, en un Buda claro y lleno de apertura. Transfórmate en un Yidam o en una Dakini. Todo esto tiene el gran poder de desarrollar la flexibilidad y sobrepasar las limitaciones de las identidades habituales. Emanación. Esto es similar a la transformación. Después de transformarte en un Yidam o Buda, emana de ellos otros cuerpos que puedan traer beneficios a otros seres. Sé 2 cuerpos, luego 3, 4, los más que puedas y todavía más. Rompe las limitaciones de vivirte como un ego único y separado. Viaje. Empieza con los lugares que deseas visitar. ¿Quieres ir al Tíbet? Hazlo. ¿A París? Ve. ¿Cuál es el lugar que siempre has querido visitar? No se trata solo de llegar a algún lado, sino del viaje en sí. Guíate a ti mismo de manera consciente hacia un lugar. Puedes viajar a otro país o a una tierra virgen. Puedes también viajar a otro planeta, a un lugar que no has visto en muchos años o al fondo del océano. Visión. Trata de ver lo que nunca has visto. ¿Has visto alguna vez a Gurú Rinpoché? ¿A Tapiritza? ¿A Cristo? Ahora puedes hacerlo. ¿Has visto Shambhala o el centro del sol? ¿Has observado la división de las células y a tu corazón bombeando la sangre, la cima del monte Everest o las cosas tal como se ven desde la perspectiva del ojo de una abeja? Genera tu propia idea, conviértela en realidad durante el sueño. Encuentros. En la tradición tibetana existen muchas historias de personas que conocieron a maestros, guardianes, dakinis y otros personajes en sus sueños. Tal vez sientes alguna conexión con maestros del pasado. Ahora puedes encontrarte con ellos. Cuando lo hagas, pregúntales inmediatamente si puedes volver a verlos, ya que esto genera mayores posibilidades de encontrarte de nuevo con ellos. Posteriormente, pídeles enseñanza. Vivencias. Utiliza los sueños para vivenciar algo que nunca antes hayas sentido. Si no estás seguro de haber tenido la experiencia de Rigpa, tenla durante el sueño. Puedes vivir
cualquier estado místico o experiencia en el camino espiritual, sin importar lo elaboradas o simples que parezcan. Puedes respirar en el agua como un pez, atravesar paredes o convertirte en una nube. Puedes viajar por el universo convertido en un rayo de luz o caer desde el cielo en forma de lluvia. Puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra. Ve más allá de los límites de las categorías anteriores, ya que estas son solo sugerencias. Trabajamos con los patrones de nuestra experiencia, con la velocidad, el tamaño, la emanación y otros, pues creer que estos conceptos relativos son reales nos paraliza. Disolver las fronteras mentales nos conduce hacia la libertad, que es la base de la mente. Si sueñas con un fuego amenazador, transfórmate en llama. Si aparece un torrente, conviértete en agua. Si te atrapa un demonio, pues transfórmate en un demonio mayor. Vuélvete montaña, leopardo, árbol. Transfórmate en una estrella o en un bosque entero. Cámbiate de hombre a mujer y luego a cientos de mujeres. O transfórmate de mujer en diosa. Sé un animal, un halcón que vuela muy alto o una araña que teje su tela. Conviértete en bodhisattva y aparécete simultáneamente en cientos de lugares o en los 33 infiernos para beneficiar a los seres que viven allí. Transfórmate en Siamuka, en Padmasambhava o en cualquier deidad, Yidam o Dakini. Esta práctica es semejante a otras prácticas tántricas, en las que te transformas, tienes las mismas metas y propósitos, pero es mucho más fácil alcanzar el éxito en la práctica durante el sueño porque allí te transformas realmente. Existe una infinidad de experiencias disponibles dentro de los sueños. Viaja a cualquier lugar que hayas deseado, al monte Meru, al centro de la Tierra, a otros planetas u otros ámbitos. Yo regreso a India casi todas las noches, una manera muy barata de viajar. Visita el reino de los dioses, viaja al infierno, al reino de los demonios. Es solo una idea, no estarás realmente en él, pero sí estarás aflojando las ataduras que limitan tu mente. Asiste a las prácticas y puyas, ritos de los dioses y diosas, participa de las 5 familias búdicas. Vuela sobre la superficie, viaja por el interior de tu cuerpo, hazte tan grande como la tierra y todavía más, o tan pequeño como un átomo, tan delgado como un bambú, tan ligero como el polen que vuela por los aires. El principio de desarrollar flexibilidad es más importante que los aspectos particulares del sueño, así como la cualidad luminosa del cristal es más importante que los colores que éste refleje. Las sugerencias de las enseñanzas no deben convertirse en ataduras. Piensa en nuevas posibilidades y luego exprésalas hasta que cualquier cosa que parezca limitar tu experiencia sea considerada inmediatamente como algo frágil y sin capacidad de limitarte. La lucidez da mayor luz a la mente conceptual y al ejercitar la flexibilidad se aflojan los nudos de condicionamientos que las restringen. En virtud de que estamos condicionados por las entidades aparentemente sólidas con las que nos encontramos, éstas deben transformarse en nuestra experiencia, en algo luminoso y transparente. En virtud de que estamos condicionados por la aparente solidez de los pensamientos, estos deben disolverse en la infinita libertad de la mente. Hay un principio básico en el viaje espiritual que debemos continuar ejercitando aún dentro de la libertad del sueño. Las posibilidades en los sueños son ilimitadas. Podemos hacer a nuestro sueño todos los cambios que deseemos, pero es importante que estos cambios sean hacia lo positivo, ya que esta es la dirección que más contribuye a nuestro camino espiritual. Las acciones llevadas a cabo en los sueños tienen en nosotros el mismo efecto interior que las efectuadas en la vigilia. Existe una tremenda libertad en el sueño, pero no se trata de la liberación de las causas y efectos kármicos,
puesto que esta última sucede solo cuando hemos trascendido el dualismo. Necesitamos paciencia y una fuerte intención para desarrollar la flexibilidad necesaria que nos permita derribar los mandatos del karma negativo. Trabaja con las fronteras de la experiencia, con las restricciones de los condicionamientos y con las creencias limitantes. La mente puede hacer eso, es asombrosa. Tu identidad es mucho más flexible de lo que imaginas. Simplemente necesitas darte cuenta de la posibilidad de cambiar de experiencia e identidad, y eso se convierte en una posibilidad real. Si crees que no puedes lograr algo, por lo general no puedes. Es un principio muy sencillo, pero de gran importancia. Justo en el momento en que dices que puedes hacer algo, ya has empezado a lograrlo. Trata tus sueños con respeto e incorpora en el camino todas las experiencias del sueño y de la vida diaria. Utilizar los sueños para liberarte de las restricciones habituales, para superar obstáculos en el camino y para reconocer finalmente tu verdadera naturaleza y la verdadera naturaleza de todos los fenómenos, es usarlos sabiamente. Bueno, hasta aquí fue la entrega número 10. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.